Finalmente han llegado las primeras sanciones a los jerarcas chavistas. La administración de Joe Biden ha decidido aplicar la primera batería de sanciones de las 3 previstas, como ya anunciábamos la semana pasada, el día de hoy. Habíamos dicho 15, finalmente se sumó un sancionado más. Son 16 los sancionados anunciados hoy por la administración estadounidense y son solo los primeros, porque habrá un total de 2.000 sancionados, todos identificados y que tendrán retirada de visa, bloqueo de cuentas y otras medidas adicionales que no han sido avanzadas todavía por la administración de Joe Biden, pero que podrían extenderse en la medida en que arrecia la presión en contra de Nicolás Maduro. Estaban previstas, como he dicho, las sanciones de ser aplicadas la semana pasada, pero una llamada de Gustavo Petro y también de Lula, que intentaban seguir con la negociación, retrasaron esa medida. Pero también desde Qatar han intentado mediar en una mesa de negociación. Intentaron sentar a Nicolás Maduro en una negociación, pero no ha sido posible. Llegadas las sanciones, estamos en un capítulo completamente distinto. La administración Biden está dando ya por cerrada la etapa, la fase de la negociación. La primera fase no es demasiado extensa, 16 sancionados para un total de 140. ¿Y quiénes son? Aquí se los contamos. Inocencio Antonio Figueroa, del Tribunal Supremo de Justicia. También del TCJ de Maduro, Juan Carlos Hidalgo. Malaquíades Gil Rodríguez y Carislia Beatriz Rodríguez, la conocida presidenta del TSJ de Maduro. También tenemos a Fanny Beatriz Márquez Cordero y a Eduard Miguel Briceño Cisneros, el juez que ordenó la captura de Edmundo González. También se encuentra Luis Ernesto Dueñez, el fiscal que ordenó la captura de Edmundo González. Rosalba Gil y José Antonio Meneses, del CNE de Maduro. Dinora Jocelyn Bustamante, fiscal. Y atención, Pedro José Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y también vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Ojo a lo que sucedió en el partido amistoso con Uruguay en la federación, organizado por la Federación Venezolana de Fútbol, que prohibió banderas y que estaba completamente custodiado por organismos de inteligencia y de contrainteligencia para evitar gritos, consignas en contra de Nicolás Maduro. Seguimos. Elio Ramón Estrada, de la Guardia Nacional. Johan Alexander Hernández Lares, junto con su hermano también de la Guardia Nacional, Domingo Antonio Hernández Lares, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y Asdrúbal José Brito, de la DGCIM, y Miguel Antonio Muñoz Palacios, del SEBIN. En total, 16 jerarcas chavistas sancionados, pero ojo, porque la administración Biden dice que ya tienen lista 2.000 familiares, allegados, amantes, testaferros. Se ha hecho un trabajo de inteligencia para abarcar toda la red de estos jerarcas chavistas y vienen 2 rondas de sanciones adicionales. La presión va increciendo. Por ahora, prohibición de entrada a los Estados Unidos, revocatoria de visa y bloqueo de cuentas. Más adelante podrían llegar otras nuevas medidas. Aseguran desde la administración de Joe Biden que están yendo de forma mucho más amplia y más profundas que las sanciones anunciadas durante la administración de Donald Trump, que ya fueron ambiciosas y que pusieron de cierto modo en jaque a Nicolás Maduro, pero este gobierno ya tiene un doctorado en evasión de sanciones. Pero en esta ocasión el gobierno de Joe Biden quiere insistir con una inteligencia mucho más elaborada. El testaferro y el propietario van a ser considerados como una estructura única, indivisible, y lo que haga uno va a ser responsabilidad del otro y viceversa. Quieren la mayor presión, ya no para estos altos jerarcas del chavismo que ya saben que las sanciones, si no las tienen, son inminentes y si las tienen ya cuentan que no serán levantadas, pero para toda esa estructura que mueve, centrifuga y esconde el dinero, para ellos sí puede ser un problema y sobre todo para sus familiares, que disfrutan de las mieles del imperio mientras
en Venezuela, esos jerarcas chavistas que sostienen a Maduro despotrican y critican a los Estados Unidos. Muchos de ustedes preguntan, ¿cuándo serán las próximas sanciones? Estas son las primeras sanciones, 16 parecen escasas, pero en pocas semanas, tal vez en 1 o 2 meses, podríamos ver una segunda tanda de sanciones reforzando las ya anunciadas. Estados Unidos está acercando al régimen de Nicolás Maduro y en el caso de no llegar a una negociación, en el caso de no sentarse de forma seria Nicolás Maduro, la presión irá increciendo. Estados Unidos busca sentar a Nicolás Maduro personalmente en una negociación seria, pero hasta ahora al parecer no ha sido posible. Nicolás Maduro no se fía de la palabra de los americanos. La captura del avión hace pocos días no fue un duro golpe para Nicolás Maduro, pero sí para toda esa red de testaferros, expertos en empresas opacas, en sociedades pantalla, en paraísos fiscales, que ya están comenzando a buscar abogado, porque la investigación ya está judicializada. Y uno de los que va a defender a algunos de los implicados, posibles acusados, vamos a estar pendientes de esta investigación judicial, es el exfiscal Michael Nadler, que ha sido el encargado de realizar muchas de las investigaciones contra los altos jerarcas del chavismo, y resulta que ahora esos hombres del maletín, esos hombres relacionados con el dinero chavista, lo están llamando porque es probablemente uno de los hombres de la justicia estadounidense que más conoce su operativa y que mejor los puede defender. Estas puertas giratorias, comunes en algunos países, pero que podrían llegar a ser escandalosas en casos de altísima corrupción, de alto nivel como esta, resultan chocantes, pero bajo la ley, bajo el sistema estadounidense, son perfectamente legales. Hoy un fiscal que procesa, que conoce, que ha llegado muy al detalle en la investigación, mañana puede estar defendiendo a esas personas, a esos círculos que hasta hace poco estaba investigando. Y las primeras reacciones que hemos tenido hoy, también por parte de la ONU, por parte del secretario general, el portugués António Gutiérrez, apuntan que las sanciones no van a ayudar a resolver la crisis venezolana. Dice la ONU, ¿qué puede ayudar entonces a resolver la crisis venezolana? Pregunto a la ONU. ¿Hacer lo que la ONU ha hecho hasta ahora? Es decir, nada. ¿Eso puede ayudar a resolver la crisis venezolana? Un documento firmado hoy por 49 países en el cual aseguran que Venezuela debe reencauzar la senda de la democracia. Un documento de Word, unas firmas, 49 firmas. ¿Eso es suficiente? ¿Eso hace temblar las piernas a Nicolás Maduro? Y mientras Estados Unidos comienza a arreciar sus sanciones, la Unión Europea asegura que por ahora no se plantea la ampliación de esas sanciones personales que ya reposan sobre la cabeza de muchos jerarcas chavistas, incluidos los hermanos Rodríguez. Y precisamente Jorge Rodríguez anunció ayer que iba a instar al gobierno venezolano a romper relaciones de inmediato con España. Cancelación de vuelos, cierre de consulados y cierre de embajadas, dijo Jorge Rodríguez. Pero 24 horas después, silencio total. Esa ferocidad, esa estridencia han quedado en el silencio. ¿Realmente el chavismo se va a atrever a cerrar su principal vía con el primer mundo, con uno de sus principales socios comerciales, que tiene además la principal empresa o una de las principales empresas de telecomunicaciones en Venezuela, que tiene además a una de las principales petroleras inyectando dólares frescos a la economía de Nicolás Maduro? ¿Se va a atrever a cortar el flujo de millones que mueve Plus Ultra, compañía aliada del chavismo, compañía intrínseca al chavismo? ¿Podrá soportar la bravuconada de Jorge Rodríguez el peso de las pérdidas millonarias que esta decisión puede comportar? ¿No habrán llamado los diplomáticos, los cónsules, la embajadora a Caracas para comentar con Maduro qué es esa jugada de Jorge Rodríguez que los quiere enviar de nuevo a Venezuela y detener de forma repentina la dulce vida que llevan aquí en Madrid? Sin duda estamos ante una crisis diplomática, aunque
el chavismo no llegue a ejecutar la ruptura total de relaciones. Y esta crisis podría dañar unas negociaciones ya avanzadas para traer a algunos presos políticos encarcelados, algunos de los cuales tienen situación de salud delicada, a España en los próximos días. El gobierno español está gestionando un avión medicalizado para traer a algunos de los presos políticos venezolanos a España. Pero la ira de Jorge Rodríguez, la ira que supuestamente se respira en el chavismo, ¿podría frenar también esta operación humanitaria? Y por último, amigo, en este nuevo panorama de sanciones por parte de los Estados Unidos, de estrategia asfixiante para las cuentas del chavismo, para las cuentas de los testaferros, hoy hemos visto las primeras imágenes de Edmundo González, el ganador evidente de las elecciones del 28 de julio, caminando de forma familiar y amistosa con Pedro Sánchez en la Moncloa. Fue acompañado Edmundo González de su hija, pasearon por los jardines del Palacio de Gobierno y a pesar de que no fue reconocido oficialmente por Pedro Sánchez, es una señal que sí haya sido recibido en el Palacio de la Moncloa, algo que no hicieron con Juan Guaidó ni con ninguno de los líderes venezolanos acogidos en los últimos años en España. ¿Es una buena señal el paseo por el Palacio Presidencial de Edmundo González? ¿Qué le ha pedido Edmundo al presidente español? Por ahora, el presidente electo de Venezuela, legítimo, según el Parlamento español, ha guardado silencio casi hermético, sepulcral. Quiere mucha discreción en esta nueva era, prometió a Pedro Sánchez no reunirse con nadie antes de reunirse con él y efectivamente lo cumplió. No se ha reunido ni siquiera con los emisarios, con los portavoces, con los ayudantes de María Corina Machado antes de reunirse con Pedro Sánchez. A partir de ahora, una agenda que debe llevar a cabo, me informan desde el gobierno español, que no se le pondrá ningún tipo de impedimento para que Edmundo González pueda moverse con libertad por Europa, por el mundo, para que pueda expresarse, para que pueda contar lo que tiene pendiente de contar, cómo fue su salida de Venezuela, cuáles fueron las condiciones, qué firmó, si es que firmó algo, qué acordó, si es que acordó algo, con los hermanos Rodríguez y con Nicolás Maduro. Muchas las interrogantes que tiene que explicar Edmundo González, pero más allá de lo que pudo haber sucedido en Caracas, lo más importante, su plan de acción política. A partir de ahora y hasta el 10 de enero. ¿Cuál va a ser esa acción? ¿Qué le ha pedido Edmundo González? ¿Considera importante su reconocimiento inmediato o más bien puede esperar, como ya ha sugerido la Unión Europea y también ha sugerido el gobierno español? No han dicho que rechazarán de forma rotunda el reconocimiento de Edmundo González. Han dicho que hay que esperar y negociar con la Unión Europea. Y Edmundo González trae un ritmo completamente distinto al de los políticos que hemos conocido hasta ahora en Venezuela. Es un hombre pausado, es un hombre calmado. Tenemos que ver y juzgarlo por sus acciones y no por su silencio. El silencio que ha guardado durante los últimos días, que ciertamente nos ha causado inquietud, nervios entre los venezolanos que deseamos ver un pronto desenlace y que la dictadura que ha perdido en las elecciones finalmente abandone el poder de una u otra manera en Venezuela. Hablará pronto Edmundo González cuáles serán los pasos que hará Europa con la política de sanciones hacia Venezuela. ¿Arreciará la presión? ¿Se alineará Europa con Estados Unidos? ¿Qué pasará? Sobre todo, amigos, esta es la gran pregunta. ¿Qué pasará si gana Kamala Harris, la Casa Blanca, respecto a la política con el chavismo? Esa es una gran incógnita. Podemos intuir cuál va a ser la política de Donald Trump hacia Nicolás Maduro, porque ya hemos visto una política anterior y podría ser una política bastante dura y, por cierto, con Erik Prince ya llamando a acciones en el terreno en Venezuela en contra de Nicolás Maduro y un Donald Trump en el gobierno, el escenario podría ser muy distinto al de Kamala Harris dirigiendo la política exterior de los Estados Unidos. ¿Sería mucho más suave? Kamala Harris intentaría la negociación,
¿Intentaría los acercamientos para que Chevron explotara más petróleo venezolano? Interesante tema, amigos. No sabemos, no conocemos hasta ahora la postura de Kamala Harris. Desconocemos también cuál va a ser la política de Edmundo González, con lo cual días que vienen de muchas preguntas, pero en los que también esperamos las respuestas.